Qué placer recibir a Fito Garcés esta mañana. ¿Cómo estás? Bienvenido, Fito. ¿Cómo están, che? Gracias por la invitación. No, por favor. Yo pensé que era el único que en la pandemia había hecho algo extraño, que era mudarme. Yo me mudé en plena pandemia. Pero vos te casaste. Sí. Octubre, mucho miedo, che, estaremos metiendo la pata, no solo por el casamiento. Pero no, imagínate, ¿no? Una pequeña reunión, Claro. por pequeña que fuera, era una reunión. No había, en ese momento casi no había contagios. Pero bueno, el susto lo pasamos igual. Por suerte, no pasó a mayores. Bueno, estamos casi a un año, ¿no? De el primer año de gestión de Yamandu Orsi. El lunes a las 19:30 horas ante la Asamblea General dará su discurso en el Parlamento. Esto ya está confirmado, así que es parte del motivo de tu presencia hoy aquí. Claro. Sí, el discurso generalmente ya es tradición, ¿no? Hacer un discurso sobre, rendición de cuentas y los planes concretos para el año que empieza. Y más allá de eso, más allá de lo que pueda llegar a decir Orsi, ¿cómo lo ves vos? Y quizás una de las consignas con las que podemos leer el primer año de Orsi es si se cumplió o si se está cumpliendo aquello que prometía Yamandu Orsi en campaña, que es la revolución de las cosas simples. Difícil una respuesta corta. Bueno, la hoja de ruta del gobierno es la revolución de las cosas simples, pero la revolución de las cosas simples no es la hoja de ruta del Frente Amplio. Yo creo que ese es el tema de fondo. La revolución de las cosas simples fue la consigna de Orsi, del MPP, tuvo un enorme respaldo popular. Orsi fue electo cómodamente candidato del Frente Amplio, pero el partido Frente Amplio, para mi gusto, y si yo leo bien las bases programáticas, elaboradas durante más de 2 años por los militantes, las coordinadoras, la comisión de programa, ainda más, y ratificada por el Congreso. Lo que espera el Frente Amplio no es la revolución de las cosas simples. Lo que espera el Frente Amplio son cambios importantes. Hay una contradicción entre el tono Orsi, moderado, poco ambicioso, ese de esas 60 y pico de medidas anunciadas en septiembre en la Plaza de Toros de Colonia, como prioridades. Hay una contradicción entre eso y el tono de los 4 años previos, 2020 al 2000, incluso comienzo del 2024, del Frente Amplio como partido y al contenido de las bases programáticas elaboradas por el Frente Amplio. ¿Viste? Entonces, está cumpliendo con la revolución de las cosas simples, que son poca cosa comparadas con lo que el Frente Amplio como partido soñó. Y ese es un problema para mí en términos de representación democrática, es un problema. Es un problema que tiene el Frente Amplio hace muchos años, porque deriva de una práctica que instaló Tabaré Vázquez cuando fue electo intendente. Fíjate vos, electo intendente en 1990, y desde el principio dijo, bueno, ahora el intendente soy yo y corto el cordón umbilical, ¿no? Corto los lazos con el Frente Amplio. Y se instaló esta práctica de que, el Frente Amplio trabaja durante 4 años, elabora un programa y después en la campaña electoral los tonos cambian, los temas cambian y el Frente tira por la borda, diría, peso programático, lastre, para decirlo de alguna manera, programático. Entonces, lo que termina pasando es que una parte muy importante del mundo frente amplista se siente a disgusto, porque siente que el gobierno no está a la altura de sus expectativas. Hay una contradicción, resumiendo, entre el gobierno y el partido. En teoría democrática, en teoría política democrática, ¿qué cabe esperar? En las buenas democracias gobiernan los partidos. En las buenas democracias hacen oposición los partidos. El Frente Amplio hace oposición, después gobierna el candidato poniéndole los tonos que le parecen. Eso lo hizo Tabaré Vázquez en su primer gobierno, claramente. Mujica. ¿No? Después lo hizo Mujica, que ganó la primaria diciendo giro a la izquierda, y después le dijo a Daniel Astori, tomá, acá tenés las llaves, manejás vos. Y se instaló que el conflicto, ¿no?, entre los dos famosos dos equipos económicos. Lo volvió a hacer Tabaré Vázquez después. Y para mi gusto está pasando de vuelta.
todo este a ver, el año pasado yo creo que lo que mostraban las encuestas era un gran desconcierto en el electorado frente amplista, que yo creo que votó por cambiar de elenco de gobierno, por sacar a la coalición republicana, pero no votó la revolución de las cosas simples, ¿no? Porque si no, bueno, no habría pasado todo lo que pasó en este carnaval. Y cerrado este primer año, ese eslogan no es más la evolución de las cosas simples que la revolución. Sí, claro, porque no hay una revolución de ningún tipo. Lo que hay son, ¿verdad? Son medidas incrementales, cambios que pueden cambiar en algo la vida de alguna gente, la gente que más sufre, desde luego, pero poco, para mi gusto es muy poco comparado con lo que el Frente Amplio como partido soñó durante 4 años. Fito, ¿es y continuismo? Escribió en sus bases programáticas. ¿Es continuismo? Y en muchas cosas, desde luego. Fíjate vos, un ejemplo. Tipo de cambio. El problema del tipo de cambio. El Frente, años y años criticando durante todo el gobierno pasado el problema del agrazo cambiario. El dólar está más bajo que nunca. En política de seguridad, cambio de paradigma. ¿Hay algún cambio de modelo de política de seguridad? No, hay cambios incrementales. En educación, signo de interrogación. Quizás allí haya un poco más de cambios, porque creo que le pusieron, no solo pusieron una barra de hielo en la transformación educativa, sino probablemente en algunos temas directamente en la marcha atrás. Pero sí es un gobierno mucho más continuista que un gobierno de cambio. Hay marcha atrás en algunos proyectos concretos, ¿no? Y desde luego. Cardama, Neptuno, bueno, la transformación educativa, seguramente alguno más. También hay cambio de énfasis en la política exterior. Hay, ¿no? El famoso acercamiento al mundo Lula, ¿no? Y a Lula y sus aliados. Y bueno, cierto alejamiento prudente, pero alejamiento de Estados Unidos, de Israel, ¿no? Quizás también hay un cambio de énfasis en la relación con China. La calle Pou viajó a China, pero la apuesta por el acercamiento a China es mucho más visible, mucho más notoria en este gobierno. Sí. Quería agregar a la lista que vos mencionaste, Paula, que está muy bien, además de Cardama, de Arrasatí, y la transformación educativa. Lo que vimos en el Parlamento hace muy pocas horas, ¿no? Con respecto al tema de la ley del blanqueo de también capitales, ¿no? Claro. De lavado de activos, donde prácticamente se tira a uno de los artículos de la LUC, ¿no? Sí, claro. Bueno, ahí el Frente se acerca, ahí el gobierno se acerca al Frente Amplio, a lo que el Frente Amplio criticó durante 4 años. El punto de fondo, para mí, que da para charlar, da para reflexionar, da para pensar mucho, es, bueno, los gobiernos no se pueden alejar del partido. Los gobiernos tienen que ser gobiernos de partido. Diego Luján, querido, admirado colega del Departamento de Ciencia Política, está estudiando mucho la personalización de la política como tendencia en el mundo, en particular como tendencia en América Latina, y dice, en Uruguay también empieza a pasar, o está pasando. Bueno, la personalización de la política es un problema. Y ese divorcio del partido, que ya podemos ver en este primer año, Sí. ¿qué nos depara para los siguientes 4? Para mí es una enorme pregunta. Si yo entiendo, si yo leo bien cómo funciona el mundo frente amplista, esta situación, este punto de equilibrio actual es muy inestable, y yo creo que lo que va a pasar es que el gobierno se va a tener que acercar al Frente Amplio. Digamos, está sintiendo para mí mucha presión el gobierno desde el Frente Amplio. No es solo que los comunistas critican, es el Frente Amplismo, es el Frente Amplio el que está, como partido, el que está sorprendido, creo yo, por la excesiva moderación de algunas políticas y el excesivo continuismo, el inesperado continuismo en algunas áreas. Porque además, perdón Pepe, un comentario nada más, además esto estuvo muy presente en la segunda presidencia de Vázquez. De hecho fue quizás uno de los puntos más centrales de la famosa autocrítica. Perfecto. Es así tal cual. El Frente Amplio en el 2020, 2021 tramitó toda su autocrítica, y el corazón de la autocrítica es: perdimos. Yo no sé si el diagnóstico es correcto, pero poco importa lo que pienso yo, lo que importa es lo que piensa el Frente Amplio como partido. Y el Frente Amplio como partido dijo: perdimos porque nos alejamos de nuestras bases sociales.
Ese es el corazón de la autocrítica. Y ahora está pasando exactamente eso. Y yo creo que el Frente Amplio se toma en serio su autocrítica, y creo que el Frente Amplio, a ver, hay una especie de caja negra, no vemos lo que está pasando, ¿no? Lo que está pasando, no sé, adentro de los comités, o lo que está pasando entre la comunicación entre el Frente Amplio y el gobierno. Pero para mí circula eso. Eso está allí, es el telón de fondo, y va a haber mucha presión. Desde las bases sociales lo vemos, desde el PIT-CNT lo vemos, desde el Carnaval lo vemos, ¿no? Más presión que la que hubo el año pasado para que el gobierno se parezca a un gobierno del Frente. Se parezca más, no quiero ser injusto, se parezca más a un gobierno de partido, a un gobierno del Frente Amplio. Fito, esa creciente, ¿sí? Tensión creciente. ¿Tensión o presión? Sí, las dos cosas, sí, claro. Creciente, sí. Deviene de la coherencia, si se quiere, de Orsi, de mantener su estilo, el Orsi intendente de Canelones, que se sentaba a dialogar aún con sus más acérrimos rivales, el hombre que marca un estilo no confrontativo. Es por haber trasladado esa coherencia, si se quiere, de alguna manera, decir, bueno, yo soy así, más allá de los traspiezos discursivos, como él mismo se encargó de señalar, yo soy así, voy a seguir siendo así. Sí. ¿Él mismo se autoimpone esa presión, esa tensión? La dimensión discursiva o comunicacional de Orsi ha sido muy examinada, muy discutida, muy analizada en los últimos meses. Es un problema, desde luego que es un problema para el gobierno, es un problema para Orsi. El estilo negociador, componedor, yo diría auténtico de Orsi, no lo va a cambiar. En algún momento yo escribí El Gaucho Macanudo. Yo digo, qué bueno que tenemos un presidente, ¿no? Macanudo, sencillo, que cultiva la austeridad, la honestidad, que es un hombre de diálogo. Todo eso es muy bueno. Es muy bueno, hay que valorarlo en serio, hay que valorarlo en serio en este mundo loco en el que vivimos, ¿no? Cuando mirás para el costado. Al costado, para arriba. Para el costado, para arriba, sí, para donde mires. Cuando miras incluso para atrás, cuando miras la década del 60, en Uruguay. Entonces, yo eso lo rescato, lo celebro, lo festejo y lo agradezco. Ahora, la moderación de las políticas públicas, que es lo que en realidad más molesta, si mi interpretación es correcta, al mundo frente amplista, al partido Frente Amplio, eso no es tanto Orsi, creo yo. Eso es más bien el clásico, ya a esta altura, eso, tan analizado, pragmatismo del NPP. Es la cultura MPP. La cultura del NPP es, antes éramos revolucionarios porque las circunstancias así lo ameritaban, lo justificaban, y ahora somos hiper moderados porque es más o menos lo que la gente espera de nosotros. Esta cosa camaleónica que tiene el MPP, que le viene de ese gran camaleón que fue el MLN Tupamaros, creo que explica la moderación de las políticas públicas actuales. Hay un tema con la economía de este país, ¿no? Con la falta de crecimiento, el déficit fiscal que nadie logra bajar. Y me parece que eso también encorseta, ¿no? Porque si vos te pones a pensar en lo que fue la primera presidencia de Vázquez, o incluso la de Mujica, o sobre todo la de Mujica quizás, había mucha más disponibilidad de recursos, y eso posibilitaba hacer cosas distintas. Claro. El gobierno de Lacalle, si bien hizo cosas distintas, estuvo encorsetado. Y es como que hereda eso de estamos totalmente atados al presupuesto. Sí. Mirá. Y eso hace un poco a la moderación, por eso lo traigo. Francisco Paniza, un ilustre profe de la generación de los fundadores de la disciplina en Uruguay, intercambiando por mail en estos días, me decía algo que en algún momento ya hemos conversado con él y con otros colegas. Me acuerdo de Miguel Arrey, colega de ustedes, querido amigo, que también en algún momento me lo decía cuando yo escribía en El Observador. El gran desafío del Frente Amplio va a ser gobernar sin plata. Gobernar sin plata. Bueno, lo que le pasó a Vázquez en su segunda presidencia, y lo que le pasa a este gobierno es, ¿cómo hacemos para cumplir sin plata? Ahora, voy a la campaña electoral y a cosas que yo creo que no tienen mucho sentido. ¿Cómo un partido de izquierda va a hacer campaña electoral diciendo que no va a subir la carga tributaria? Claro, ustedes van a decir, querían ganar la elección.
Yo digo, bueno, pero ¿qué sentido tiene ganar la elección si sos un partido de izquierda, llevas el Estado en el corazón, crees en las políticas públicas, crees en el gasto público social, le prometés a la gente más gasto en A, B, C, D, en un conjunto de políticas públicas, y no prometés subirla, y no te animás a decir que vas a subir la carga tributaria? Entonces, ¿cómo vas a bajar la pobreza? Claro. Si apostás, ojo, podés bajar la pobreza de otra manera. Los liberales, ¿cómo bajan la pobreza? Milei, ¿cómo bajó la pobreza? Bajando la inflación. Acá no podemos bajar más la inflación, o casi. Pero sí, los liberales pueden argumentar, no, la pobreza va a bajar el día que haya más empleo, y va a haber más empleo cuando las empresas les vaya mejor. Seguro, cuando la economía sea más dinámica, y para y que se la economía reciba sea mayor inversión. La economía va a ser más dinámica si pasa a B, C, D, y tienen su propia batería de propuestas. Ahora, si sos izquierda, no vas por ese camino. Vas por el camino de el gasto público, y la política tributaria es clave. Entonces, Gabriel Odone en su momento, en la campaña electoral, dijo, yo no puedo prometer no subir los impuestos. Pero el candidato a la presidencia, Yamandu Orsi, dijo, no más impuestos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un problema de base, que también nos remite a la forma de hacer política en este país. Precisamos mayores dosis de sinceridad en las campañas electorales. Más, no voy a decir honestidad porque es demasiado, ¿viste? Pero sí de riesgo, de valentía, de atreverse a persuadir. Tenés todo el derecho del mundo a hacer una campaña electoral diciendo que vas a subir los impuestos. Bueno, Tabaré Vázquez dijo, ¿no? Hace 20 años atrás, que pague más el que tiene más. Entonces, no solo tenés todo el derecho del mundo si sos izquierda, para mí tenés hasta la obligación. ¿Cuáles son los temas que más le molestan al electorado frente amplista y en general al uruguayo de a pie, que no se están recogiendo a nivel de política, de gobierno y de los políticos en general, ¿no? Porque creo que hay como un creciente descontento también con los políticos. Sí. Bueno, para contestar con precisión tendríamos que escuchar a los amigos que hacen encuestas, ¿no? Pero yo creo que el tema presupuesto para. En mi facultad, la Facultad de Ciencias Sociales, hay unos afiches, o hubo durante septiembre, octubre, noviembre, unos afiches increíbles, ¿no? De Gabriel Odone como Terminator, ¿no? Y con la leyenda "no hay plata", ¿no? Milei Dixit. Entonces, yo creo que eso molesta mucho. A ver, la expectativa. Piensen lo siguiente, ¿no? Durante años el partido Frente Amplio, siendo oposición, diciendo, ¿no? Esta gente de la coalición republicana que no quiere gastar porque no les interesan los pobres, porque no, el gobierno de Maya Oro, ¿no? Y criticando las restricciones presupuestales. Bueno, y ahora hay una enorme restricción presupuestal porque no quisieron subirlos, porque no dijeron, precisamos subir los impuestos para hacer todo esto, ¿tá? Y ahora hay poco dinero para la educación, hay poco dinero para todas las políticas sociales, poco dinero para encarar el problema de la gente en la calle. ¿Cómo solucionás el problema de la gente en la calle? El ministro Sibila está desesperado porque le preocupa el tema, no quiere sacar de mala manera, sin darle otra solución a la gente que vive en la calle, pero para atender eso habría que gastar una fortuna, para atender bien eso. Y todo lo que pueda hacer Sibila van a ser paliativos, porque en realidad lo que hay que hacer es solucionar el problema de las cárceles. Seguro. Para solucionar el problema en la calle. Mucha plata, ¿no? Precisa plata, no tiene votos, ¿no? Sí, claro. ¿Y por qué al principio del gobierno, no? ¿Por qué al principio del gobierno Orsi no tomó esa iniciativa, ¿no? Sí. Con Orsi, con el ministro Sibila, la iniciativa de convocar a los partidos políticos para ver, ¿cómo vamos a hacer con esto? Porque para solucionar este problema, el problema de la gente en la calle, que está ligado a problemas de todo tipo, a problemas de falta de educación, de familias rotas, ¿no? De gente rota, ¿no? por la droga, tenemos que gastar muchísima plata. Pero todos precisamos como sociedad que eso solucione eso, y todos deberíamos hacer un esfuerzo contante y sonante. Yo estoy dispuesto a pagar más impuestos. Si me dicen que es para eso, que va destinado a eso, ¿no? Y no lo hicieron. Orsi, para mi gusto, en ese sentido desperdició oportunidades políticas, ¿viste? Yo hubiera
no hubiera jurado, no, lo juré. ¿Qué juraste? Que iba a haber comisiones multipartidarias a principios de gobierno, marzo, abril, al estilo Mujica, ¿no? Como hizo Mujica en su momento, que le dio, ¿qué le dio? Le dio popularidad, le dio un tanque de oxígeno enorme en la opinión pública, ¿no? Cuando convocó aquellas 4 comisiones multipartidarias para trabajar en política de Estado, que las anunció en el discurso del 1 de marzo. Digo, Orsi tiene imagen, tiene espalda para eso, porque todo el mundo le reconoce que es un hombre de diálogo. ¿Por qué no lo hizo? Bueno, no sé. La verdad que no sé. ¿Pero no arriesgas una respuesta? Mirá, no sé por qué no lo hizo. La verdad que no sé. Perdió una oportunidad. Después sí lo hizo el ministro Negro a mediados de año, ¿no? Con la política de seguridad. No le fue muy bien. Y no le fue muy bien, porque y sí, había pasado ya mucho tiempo. Sí, ya tenés un desgaste. Después ahora surgió esta iniciativa en pleno verano de una pequeña comisión de gente muy notable, entre ellos nuestro admirado Enrique Iglesias, ¿no? Para promover un diálogo interpartidario y bueno, yo que sé, acuerdos entre los partidos sobre política exterior, pero ya es tarde para eso. Eso se hace cuando estás en luna de miel. Claro. Gobierno que, para mi gusto, yo sé que mis colegas encuestadores piensan otra cosa, para mi gusto, no tuvo luna de miel. Y eso es rarísimo. Lo que hubo en la opinión pública fue desconcierto. 40% de la gente diciendo no tengo opinión. ¿Cómo es posible que surja, que asuma un nuevo gobierno y la gente no tenga opinión? Y sí, porque la gente está esperando que pase algo. Vos decías hoy el desafío de gobernar sin dinero. También un desafío es gobernar sin mayorías parlamentarias, o por lo menos en una de las cámaras, ¿no? Le pasó al Frente Amplio. En el haber puede estar justamente el hecho de que este gobierno de Orsi sacó temas relevantes a nivel parlamentario. Haber sorteado esa dificultad. Sí, la verdad que sí. Por lo pronto para tener el presupuesto quinquenal, que es lo más importante. Claro, sí. En el Parlamento siempre hay más acuerdos. Acá remito a Daniel Chaschetti, que es el que estudia esto, ¿no? Pero siempre hay mucho más acuerdos de lo que nosotros, los que lo miramos afuera, o no lo estudiamos específicamente como él, tomamos nota, ¿no? Se acuerda, se negocia. ¿Te acuerdas que se dijo mucho? ¿Se acuerdan? En el momento, cuando se habló de la LUC, que en realidad había un gran escándalo público, pero que en el Parlamento el Frente había votado muchas cosas, muchos de los artículos de la LUC. Bueno, entonces, el Frente tiene un mérito importante, que es haber conseguido los votos. No eran tantos, pero no era obvio. ¿Eso qué revela? Sí, capacidad negociadora. Ahí yo destaco mucho el papel de Valdomir, ¿no? Creo que jugó Sebastián Valdomir, presidente de la Cámara, creo que jugó un papel importante. Pero está lo otro también. ¿Por qué fue capaz de acordar el Frente? Porque sus políticas son muy centristas. Esa es otra dimensión del asunto que yo creo que no ha sido subrayada lo suficiente. Es más fácil construir acuerdos cuando tenés políticas moderadas, muchas de ellas continuistas, cuando no pedís apoyo para políticas radicales, bien de izquierda, que cuando en realidad lo que estás proponiendo son cambios incrementales, ¿no? Porque el Frente Amplio y los legisladores frentamistas dicen, ¿no? Lo bien que nos fue el amplísimo apoyo que hemos tenido, este presupuesto. Bueno, hay una dimensión que quizás no esté tan buena. Lograron un amplio apoyo, y sí, porque sus políticas son fáciles de votar por los partidos de la coalición republicana. Claro. Que me disculpen. Claro. El péndulo no se fue tan a la izquierda en ese caso. No se fue. Y es un tema también de teoría política y de teoría política democrática. Está estudiado, está analizado. Hay dos extremos que están mal. Ya vivimos en América Latina hace 40, 50, 60 años el péndulo de la polarización, ¿no? O el polo de la polarización, cuando el péndulo estaba de ese lado. Entendemos por polarización gran distancia ideológica entre los partidos, entre izquierda y derecha. Hay un abismo. La izquierda es revolucionaria, la derecha fascista, poniéndolo mal. Bueno, en la ciencia política hubo mucho escrito en la década del 70, en la década del 80, sobre el peligro para la democracia de esa polarización extrema. Cuando el péndulo se va para el otro lado, también tenemos problemas, que es el problema Chile. Ejemplo. De alguna manera es Estados Unidos. Es decir, cuando hay cambios no triviales de elenco de gobierno, gana la izquierda, después gana la derecha, después gana la izquierda, pero en las políticas públicas no se mueven mucho. Cuando hay un exceso de convergencia.
El exceso de polarización nos liquida. El exceso de convergencia, cuando se parece demasiado el partido A al partido B al partido C, las cosas no cambian y la gente dice al fin de cuentas, ¿para qué votar? Son todos iguales. Claro, hay una parte del estallido del 2019 en Chile que se explica así. Claro. Es una crítica al neoliberalismo, puede ser, ¿tá? Y a la locura de la sociedad hipercompetitiva y jerárquica chilena. Pero hay otra parte que es esto. Juan Pablo Luna lo advirtió desde Chile muy tempranamente. Los partidos se están quedando sin raíces, decía. Punto clave. Fito, algo mencionaste, pero ¿cómo ves a Uruguay en medio de todo este mundo loco que estamos todos los días contando, ¿no? Trump, Milei, todo lo que es a nivel, digamos, guerras, las lógicas nuevas de los aranceles, Groenlandia. ¿Cómo ves a Uruguay surfando, digamos, en esta ola? Y Bien, porque por un lado se le destaca siempre, ¿no?, la estabilidad, la democracia y demás, claro, pero por otro lado hay como unas cosas medio timorata de Uruguay que no sé hasta dónde nos va a conducir con estas lógicas nuevas. Sí. El mundo está mucho peor que Uruguay, ¿no? O sea, hay muchos informes que dicen, cito el de Variedades de Democracia, el de Videm, ¿no? El último informe que dice, hace 25 años que el mundo vive un proceso de autocratización. Autocratización. La democracia está retrocediendo en el mundo. Pasan otras cosas. Pasa que cada vez más la opinión pública reclama líderes fuertes, los Bukele. Pasa cada vez más que la opinión pública reclama, también en América Latina, líderes que le pasen por arriba al Parlamento, que esquiven las restricciones de los pesos y contrapesos clásicos de la República. El mundo, bueno, guerras, locura, en ese mundo, en ese contexto, y somos una isla de paz y de sensatez. Hay que disfrutarlo. Ustedes lo vieron, ¿no? Así como hay mucha gente que de 20 y pico, ¿no?, que se va del país. Pienso en mi hija Belén, que la mencionaban en la presentación, ¿no?, que anda por España. Mucha gente que anda por ahí. Mucha gente joven que se va del país buscando otras cosas, ¿no? Hay mucho veterano de buen nivel adquisitivo, europeos, norteamericanos, ¿no?, que se vienen a Uruguay, argentinos, que se vienen a Uruguay buscando ¿qué? Buscando paz, buscando tranquilidad, buscando que no haya locura, buscando un poco de sensatez, buscando un poco de naturaleza. Entonces, Uruguay se destaca. Seguimos siendo la mejor democracia de la región. En otras palabras, una economía básicamente sana, una política básicamente sana. Pero todo lento, lentísimo, ¿no? Pianísimo. Me acuerdo de Ricardo Pascale, ¿no? Que en alguno de sus libros decía pianísimo. Che, no podemos cambiar de ritmo, ir un poco más rápido, porque precisamos resolver más rápido los problemas. No podemos estar 15 años arrastrando el problema de las patrulleras famosas. No podemos estar... Mirá, creo que viene del 2010. Del 2010, cuando Bonomi era ministro del Interior, discutiendo qué vamos a hacer con las cárceles, si van a formar parte del Ministerio del Interior o vamos a crear un ente descentralizado. El agua, el tema del agua, ahora estamos de vuelta en la puerta de una sequía, no aprendimos nada. El tema del agua, claro, entonces, este asunto, ¿no? Vamos para adelante y vamos para atrás. En educación, vamos para adelante y vamos para atrás. Entonces, este país precisa que el sistema político tenga otro sentido de la urgencia. A veces, yo lo critiqué a la calle Pou por exceso de urgencia, ¿no? Porque andaba demasiado rápido. Acá de vuelta, ¿no? Y hay que ponerse un poquito aristotélico, ¿no? Andar demasiado rápido tiene sus riesgos. No hacía falta una ley de urgente consideración de 500 artículos, no hacía falta, ¿no? Yo en el momento decía, dividan esa ley. ¿Qué necesidad tienen de ir tan rápido? No se va a descoser la coalición en 3 segundos, ¿no? Entonces, o el tema del puerto. ¿Por qué no discutirlo de otra manera? El tema del agua. ¿Por qué no pactarlo con la oposición? ¿Por qué no construir un acuerdo con la oposición? En temas... A ver, la democracia funciona con polémica, ¿verdad? Con competencia. No funciona por consenso. Es muy difícil que una democracia funcione por consenso. Es decir, vamos a ponernos todos de acuerdo
Pero hay temas de largo plazo, tema del agua, o quizás tema patrulleras, porque tiene que ver con un problema de fondo, que es la vigilancia del mar territorial y tiene que ver con el narcotráfico y la mar en coche, que es recomendable que haya pactos. ¿Cómo no se pactó el tema del puerto en su momento? Ni siquiera lo pactaron dentro de la coalición republicana, me acuerdo de Manini protestando por esto. Que se tragaba el sapo. Entonces, aquel gobierno, el de la calle Pou, andaba al estilo de la calle Pou, arriba de la moto a toda velocidad. Bueno, cuanto más grande la ola, mejor. Con seguridad social. Es un tema en el que pasa esto que estás diciendo. Se avanzó rapidísimo, entre comillas, rapidísimo, al estilo... O sea, con los esquemas uruguayos, pero fue muy rápido. Y ahora se está planeando una marcha atrás que está empezando, porque el diálogo social está terminando, pero va a haber un informe, después va a ver qué se concreta, hay una promesa de bajar la edad. Bueno, vamos a ver qué pasa. Igual yo rescato, ese proceso de reforma de política pública para mí fue de los más sanos, de los mejores. ¿Por qué? Porque en la LUC se creó la comisión de expertos, pusieron a un crack, ¿tá? El equivalente a Radi, con el tema de la pandemia, ¿no? Uno tan crack como Radi lo pusieron a dirigir esto porque tiene conocimiento político y conocimiento técnico, ¿no? Saldaini, capacidad de comunicación, brillante. Y después hubo mucha negociación con el Frente, negociación adentro. Ahí el alambique del pluralismo uruguayo ahí funcionó bastante. Sí, pero ¿para qué sirvió? Si ahora asume el Frente y dice que va a salir todo, que va a ir todo para atrás. Bueno, mirá, lo charlamos en 2 años. A ver si se concreta eso. Para mí va a retroceder muchísimo menos de lo que parece. Okay. Pero me puedo equivocar. En todo caso, me gustó, el trámite ese me gustó a mí. La transformación educativa fue muy solvente técnicamente y muy apurada en la implementación. Es como que se repitió el patrón Rama, ¿no? Solvencia técnica y apuro político. Con el componente adicional, erróneo para mi gusto, de Robert Silva en campaña. Si querés, es como si Radi hubiera estado en campaña electoral, o como si Saldain hubiera estado en campaña electoral. Si querés que se haga una reforma con apoyos, el líder de esa reforma no puede estar en campaña. Sí. El propio Saldain reconocía que este tipo de modificaciones y reformas había que revisarlas cada tanto, ¿no? Y cada tanto era 3-4 años. Entonces, pero no al año siguiente. No, claro, no al año siguiente. Pero volviendo a mi argumento es un poco así, me siento un poco injusto también, ¿no? Al final de cuentas como que no me sirve nada. Aquel gobierno demasiado rápido en muchas cosas, ¿no? Y negociaba muy poco. En seguridad social la calle Pou hizo una cosa que a mí me gustó mucho, me pareció un gesto muy lindo. Fueron con Pablo Mieres, fueron a La Huella, al local del Frente Amplio a entregar. Eso es lo que corresponde en una democracia seria. Eso es lo que corresponde. Che, este es un problema importante, vengo a traerles acá esta propuesta, discútanla. Sí. Bien. Pero el gobierno aquel andaba demasiado rápido, pactó demasiado poco. Y este gobierno anda demasiado despacio. Demasiado despacio y muy lejos, creo yo, de las expectativas generadas durante 4 años. En la campaña electoral, en realidad, lo que los frentistas votaron no fue cambiar poco, fue cambiar muchísimo. Eligieron a Orsi porque Orsi era la promesa de ganar la elección. Pensaban que con Cose perdían. Entonces, eligieron a Orsi para asegurarse la elección, no para no cambiar nada. No para moderar, claro. Cairo hace colonización, 3 problemas en el principio del gobierno, los resolvió relativamente rápido para lo que veníamos hablando del modus operandi uruguayo, que es muy lento. ¿Crees que lo resolvió bien? ¿Crees que...? Y capaz que sí, ¿no? Sí, claro, quedó todo opacado después por todo el episodio de su renuncia, pero bueno, esa era una... La salida de Cecilia Cairo forzada por no tener regularizada su propia vivienda, el caso del presidente de ACE, Danza, que tenía muchas horas en el sector privado, y el tercero en realidad no está resuelto, Pepe. Hay una investigadora abierta. Hay dos partes ahí. Colonización. La presidencia de colonización y el tema... pensé que te referías a María Dolores. Y el tema María Dolores, que todavía está así. Sí. Ese va a seguir. Bueno, el tema María Dolores. Bueno, me parece que ahí creo que el Pacha Sánchez tomó por sorpresa a todo el mundo, ¿no? empezando
me parece que, no sé si no tomó por sorpresa al propio presidente, al ministro de Economía seguramente, y dio una señal complicadísima, porque el equipo económico estaba haciendo toda una campaña explicando, che, tenemos poca plata, y de pronto aparecieron 32 millones de la nada, ¿no? El tema de Danza se manejó mal. Y a veces me pregunto si Danza nos estará arrepintiendo, ¿no? Porque estuvo en boca de todo el mundo, un profesional muy respetado, un profe universitario, ¿no? Bueno, seguramente tendría que haber renunciado antes a otros trabajos, ¿no? Pero la política es muy ingrata, ¿no? Porque para la gente que gana bien, meterse en la política es un sacrificio enorme. Ese es otro problema que tenemos, ¿no? Un problema estructural que tenemos. Pero el gobierno en ese sentido ha tenido, con las designaciones también ha tenido problemas. Porque el gobierno anterior los tuvo, este gobierno también tuvo problemas con las designaciones. No sé si va por ahí tu pregunta. Sí. No, que para muchos en la mirada a largo plazo puede decir, bueno, estos problemas son menores al lado de la pandemia y la sequía que le tocó a los 15 días de haber no se puede comparar. Son incomparables. El gobierno anterior tuvo problemas de contexto muy serios, ¿no? Muy serios. Y no renunció a su vocación de cambio. En medio de la pandemia aceleró. Entonces, pero bueno, otra vez, cosas para pensar entre todos, ¿no? Es decir, ¿cuál es el ritmo que tenemos? ¿Y cuál es el ritmo que deberíamos tener? El ritmo de la calle Pou, para mí, fue excesivo y fue contraproducente para él. El ritmo Orsi, a mí que me gusta el fútbol, como ustedes mencionaban, ¿no? Esto de andar, viste, caminando en la cancha, es poco, ¿eh? Sí. Es poco comparado con las expectativas y es poco comparado con el mundo, con el siglo XXI. Es poco para Estamos en el siglo XXI. Es poco para el espectador y es poco para tu compañero de equipo. Me parece que sí. Lo es. Adolfo Fito Garcé, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hay un mensaje que no quiero dejar de leer que dice: Fito querido, fui tu fotógrafo del casamiento. Le tenías más miedo a Mónica que al COVID. No es imposible tenerle miedo a Mónica. No. Qué grande. Está hablando del otro lado un gran periodista, el popular Chucky Escuro. El Chucky, gran valor. Mira. Un abrazo grande, Chucky. Gracias, Fito. Gracias.